Antes de comenzar, quiero agradecer el permanente compromiso de nuestras empresas socias y el valioso respaldo de las empresas líderes que actúan como colaboradores de nuestra agenda institucional, a las que les expresamos nuestro reconocimiento. Junto a Alma Brands, quisimos, a través de un estudio, revisar el estado del arte del propósito de las empresas. Existe evidencia que las empresas con un propósito claro y auténtico tienen más probabilidad de incrementar su rentabilidad en el largo plazo. Al centrarse en la creación de valor para todos sus grupos de interés, podrán construir relaciones más sólidas y así aumentar su lealtad. Tener un propósito empresarial correctamente definido, compartido e interiorizado puede ayudar a las empresas a atraer y retener talentos valiosos, diferenciarse de sus competidores, fidelizar a los clientes, mejorar su reputación social y ambiental y aumentar la rentabilidad a largo plazo. Revisaremos estos y otros temas junto a Fernanda Valdés, gerente de recursos humanos de COPEC, Gustavo Cruz de Moraes, CEO de Natura, y Bernardita Mazo, manager de comunicaciones de Mercado Libre. Antes, Carolina Schauer, socia fundadora de Alma Brands, nos presentará los resultados del estudio y a continuación conversará con nuestros invitados. Este encuentro quedará disponible en la página web de ICARE. No duden en compartirlo con quienes piensan pueden estar interesados o verse beneficiados por lo que veremos hoy. Hola Carolina, muy buenos días. Hola Mónica, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ICARE por haber sido partners en el desarrollo de este estudio que nos permite monitorear un tema que ha estado muy presente en el desarrollo de las empresas en los últimos años. Y muchas gracias a Gustavo, Bernardita y Fernanda. Tenemos tremendos invitados para seguir conversando. Esto va a ser solamente una presentación para provocar una conversación y voy a compartir pantalla para ir a lo que nos lleva hoy día, que es contarles los resultados de este segundo estudio del estado del arte del propósito. Bueno, antes de empezar mostrando los resultados, lo primero que quiero hacer es agradecer también a todas las empresas que contestaron. Sin la participación de las empresas que participan también en ICARE y en otros espacios, no habríamos podido tener los resultados que vamos a mostrar hoy día. Este es el segundo estudio, hicimos nosotros uno del año 2021 y hay algunos datos que son interesantes porque no solamente muestran la foto presente, sino que también la evolución que ha tenido el tema del propósito en las empresas y en las organizaciones en Chile. ¿Qué es lo que buscamos hacer con este estudio? ¿Cuál era el objetivo y que esperamos poder seguir haciéndolo, incorporando algunos temas nuevos en el futuro? Principalmente el objetivo era poder evaluar el estado del arte del propósito de las empresas chilenas para poder identificar los avances que hemos tenido, pero también los desafíos en la construcción y en la activación del propósito. Esos son los temas que vamos a ver hoy día. ¿Qué es lo que tuvimos en términos de muestra? Interesante tener en cuenta que logramos hacer 234 encuestas, 234 casos. Empresas B también participó, el 36% de la muestra son empresas certificadas B con quienes hicimos el estudio hace algunos años atrás, y el 64% son empresas, pero no están certificadas como empresas B, por lo tanto son parte del conjunto de empresas de Chile. Un porcentaje muy significativo, el 59% de los casos pertenecen a empresas grandes, un 15% a empresas medianas, y ya luego un 15% a empresas pequeñas y micro. Por lo tanto, también podemos tener una visión del desempeño de los distintos tamaños de empresas. Y también interesante la composición de las responsabilidades de quienes respondieron. Hay un 17% de personas que son directores de empresas, ¿no? Un 25% que son gerentes generales de las empresas y un 58% son gerentes de áreas, distintas áreas, gerentes de personas, gerencias de marketing, gerencias de sostenibilidad, entre otras. Y un 59% de mujeres, de hombres, un 41% de mujeres, y empresas tanto de alcance nacional, algunas son de alcance principalmente en la región metropolitana y algunas son definitivamente regionales, y en términos de sectores, a grosso modo, ¿no es cierto? La mayoría son empresas que son parte del mundo del servicio, es decir, llegan a consumidor final, y empresas del sector productivo y otros sectores. Eso es un poquitito la composición sociodemográfica, no podría decir, de esta muestra de empresas. Un poco de contexto, solamente para ponernos
en la situación en la que estamos viviendo, en términos generales, ¿no es cierto?, podemos decir que estamos hoy día, o las empresas están en un contexto sumamente exigente, siguen habiendo aumento de las expectativas de los clientes. Yo creo que eso es algo que hemos visto históricamente, como los clientes, como los consumidores permanentemente van generando nuevas expectativas, una transformación tecnológica sumamente acelerada que nos desafía a mirar cómo hacemos las cosas y para qué incorporamos la tecnología, la necesidad de tener organizaciones que sean cada vez más ágiles y flexibles, un mundo, una sociedad, una opinión pública que espera, ¿no es cierto?, y demanda que las empresas sean empresas sostenibles, los desafíos de la ciberseguridad y la gestión de datos, y también un contexto que es incierto en términos de conflictos globales, de crisis climática, el impacto más riesgoso de la inteligencia artificial y todos los temas que tienen que ver con la democracia, con la polarización, que lo hemos visto en tantos seminarios también puesta a prueba y que sin duda también tiene un impacto en el desarrollo de la sociedad y de las empresas. Y particularmente, probablemente en el último tiempo, en los últimos años, en un contexto económico que necesita con urgencia retomar el camino del crecimiento. Esto ha sido parte de muchos estudios, seminarios y conversaciones. Pero les preguntamos a las empresas cuáles eran los principales desafíos que ellos tenían en este momento en el que estamos viviendo. Esto se puede contrastar con otros estudios, pero desde la muestra que nosotros conseguimos, estos son los principales desafíos. Sin duda, ¿no es cierto?, el desafío de la incorporación de la tecnología y la innovación es el desafío más grande, más importante y con mayor consenso en esta muestra que estamos viendo. Los temas que tienen que ver con la incertidumbre, el desafío del crecimiento en una segunda posición, y los desafíos que tienen que ver con integrar estrategias de negocio, sostenibilidad. Cada vez hay menos división de estos dos conceptos, estamos hablando de estrategias de negocio sostenible, y después aparecen otros elementos como la capacidad de resiliencia, que también tiene que ver con administrar la incertidumbre y los momentos complejos económicos, y todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en el mundo interno de las empresas, la experiencia de los trabajadores y las capacidades frente a las nuevas demandas laborales. Eso es a modo de contexto. Ahora, respecto del propósito en particular, ¿qué es lo que nos muestra los resultados del año 2024? Lo primero es que preguntamos cuál es el valor del propósito para las empresas. Y en general, desde la declaración, no hay ninguna duda que el propósito es algo importante para las empresas desde la visión de los líderes de las compañías, ¿no? Prácticamente este dato no ha variado, un 71% dice que es muy importante, ¿no es cierto?, el propósito para el desarrollo de las organizaciones. Siempre hay un porcentaje de detractores, aquí tenemos un 6% de detractores que les parece que no es importante. También han habido discusiones y conversaciones respecto del verdadero impacto o valor del propósito en ciertos grupos, cuando las cosas no se hacen bien, pero más allá de eso no hay ninguna duda de que un propósito es algo relevante para el desarrollo de las organizaciones hoy. Y un porcentaje muy alto de las empresas dice tener un propósito definido en sus compañías, ¿no? El 80% de los líderes dicen, aquí en mi empresa tenemos un propósito definido. Y esto es más fuerte en las empresas que están certificadas B, eso no es curioso, digamos, uno de los criterios también, uno de los elementos que distingue a las empresas B es tener un sentido de propósito. El sector productivo, interesante esto, uno podría pensar que tal vez el mundo de los servicios tendría un propósito con mayor fuerza desarrollado, pero el sector productivo, que a veces es mucho más B2B, pero que también necesita convocar a sus propios colaboradores y clientes, y además que tienen ámbitos de acción que tienen un alto impacto en el entorno, también se han ido sumando fuertemente al desafío de tener un propósito, y en general en el resto bastante similar. ¿Cuál es el foco principal del propósito de las empresas que medimos? Es decir, ¿en qué se enfoca, en qué se concentra la declaración o la definición del propósito, el valor del propósito de las empresas? La mayor parte de los directivos dicen que el propósito, su foco principal está centrado en el valor que le aporta a la sociedad. En un 72% estamos hablando del valor que le aporta a la sociedad, y eso es tener un impacto mayor, no solamente el cliente, el consumidor, es la comunidad, es la sociedad, es el país, etc. Luego,
el medio ambiente, las empresas B con mayor fuerza y llegamos casi a un 51%, en donde el foco principal de las empresas B está centrada en los temas de medio ambiente y luego en la calidad de vida de nuestros clientes externos, ¿no? Y en un cuarto lugar, la calidad de vida de nuestros clientes internos, que serían los trabajadores o los colaboradores. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, vamos viendo que probablemente la sociedad es el más amplio, pero aparecen los clientes, el planeta y también el mundo de los trabajadores. ¿Y a quiénes beneficia hoy el propósito que han definido? Fundamentalmente los dos segmentos, podríamos decir stakeholders, grupos de interés que están más beneficiados con el desarrollo del propósito de las empresas son los trabajadores por un lado, con un 60%, y luego los consumidores y los clientes, es decir, a quienes se les entregan y para quienes se desarrollan los productos y servicios de las empresas. Pero no es pequeño tampoco el porcentaje de menciones que instalan y plantean que es la comunidad con la cual nos relacionamos y la sociedad en su conjunto, y luego el planeta, ¿no es cierto?, los accionistas y nuestros proveedores. Interesante de nuevo que las empresas B declaran con mayor intención que son los distintos grupos de interés los que son beneficiados por el sentido de propósito. ¿Cuál ha sido el impacto de tener un propósito en su organización? Y esto es interesante porque Mónica partía haciendo una introducción respecto de que efectivamente las organizaciones que tienen un propósito bien definido, articulado, instalado, tienen mejores resultados económicos, construyen mayor valor, tienen capacidades de innovación, también elementos que tienen que ver con su desarrollo interno, pero desde la dirección de las empresas, el principal impacto visible es el sentido de orgullo y pertenencia de los trabajadores. Y miren cómo crece desde el año 2021. El año 2021, este ámbito de impacto se mencionaba en un 55%, hoy día en un 76%, lo cual habla también de un avance, de una mayor conexión. Vamos a ver después los desafíos de lo que tiene que ver con el propósito y las personas que son parte de una organización. Y si vamos viendo el resto de los elementos en donde el propósito tiene un impacto, en general, los temas que tienen que ver con cultura, con personas, son muy importantes, ¿cierto? Vemos en un segundo lugar una cultura que promueve la colaboración bajo objetivos comunes, ¿no? Muchas veces vemos en las compañías y las organizaciones la inquietud y la dificultad que tiene el trabajar en silos, en unidades que a veces son estancos, pero cómo el propósito puede ser un elemento articulador en términos de trabajar bajo objetivos comunes. La capacidad de atraer y de retener talento, ¿no? Muchas veces lo decimos, pero hoy día más que las empresas seleccionen a sus trabajadores, los trabajadores y sobre todo las generaciones jóvenes seleccionan a las empresas en función de si esta es coherente o consistente con los valores que ellos tienen. Y luego aparecen otros elementos probablemente más reputacionales o de imagen, como la reputación empresarial de una compañía o también el valor de la marca empleadora, que está muy vinculado el tema de la marca empleadora a la capacidad, por supuesto, de atraer y de retener talento. Ya en porcentajes pequeños, menores, digamos, pero también son importantes, donde probablemente está el mayor desafío de visibilizar cuál es el impacto del propósito, aparece el crecimiento del negocio, la preferencia de los clientes y los consumidores, y los indicadores de sostenibilidad y innovación. Pero donde estamos viendo hoy día el mayor impacto de tener un propósito es en lo que está ocurriendo a nivel de cultura y de personas, que sin duda va a tener y tiene un impacto en el desarrollo del negocio futuro. Esto es parte de las razones por las cuales tenemos a los invitados que tenemos hoy día. Sabemos que el mejor indicador de reconocimiento de que una empresa tiene propósito es el reconocimiento que pueden hacer los clientes o los trabajadores. Pero en este caso nos pareció interesante mostrar qué es lo que ven los pares, es decir, qué es lo que ven los gerentes o directivos de las empresas respecto de cuáles son las empresas que son referentes para ellos en términos de tener propósito. Y aquí aparecen estas compañías, Patagonia, que probablemente ha sido el referente global, mundial, en términos de su capacidad de construir propósito. Pero miren, el tamaño de las letras es en la intensidad en que fueron mencionadas espontáneamente estas compañías. Aparece Mercado Libre, Copec, Natura, y aparecen muchas otras como Betterfly, Carun,
Late, muchas empresas que son empresas B. De hecho, el concepto empresas B aparece como si fuera una marca o una empresa, pero es un conjunto, ¿no es cierto?, de empresas adheridas a una cierta visión respecto a cómo ser empresas, pero también aparecen empresas como Sodimac, como Santander, como Caja Los Andes, Banco Estado, etcétera, entre otras. Estos son referentes y referentes de distintas categorías. Después podríamos hacer una conversación respecto de cada una de ellas, pero estos son los que mencionan los pares. Ahora, lo anterior es como lo más básico, ¿no es cierto? Es decir, si las empresas consideran que es importante tener un propósito, cuántos lo tienen, a quiénes ha impactado, pero nosotros entendemos que ser una empresa con propósito es un viaje, ¿no? Un viaje que parte desde la definición, y parte también desde la articulación con los equipos, desde la capacidad de comunicarlo, de involucrar este propósito en todos los procesos y, por supuesto, de poder medirlo y monitorearlo. Y la pregunta es cómo estamos, ¿no es cierto?, en la implementación de ese viaje del propósito. Y lo que vemos, y lo vamos a ver en detalle con los datos, es que si bien la mayoría declara contar con una definición de propósito, aún existen brechas en su implementación. Y esto es natural entendiendo que es un viaje, pero es importante comprenderlo porque al final el desarrollar un propósito no termina con definirlo y simplemente comunicarlo, sino que el desafío de construirlo, de activarlo, de mantenerlo vivo permanentemente es algo continuo. Acá van a ver hartos datos, pero yo voy a ir ordenando este gráfico. Si ustedes se fijan, el primero es la pregunta que ya veíamos antes, si es que tenemos un propósito definido de la empresa, y el resto de las respuestas son para aquellas empresas que tienen definido el propósito. Y lo que vemos a mano izquierda son aquellos ámbitos en que se han desarrollado más. Hemos comunicado el propósito a toda la empresa, un 66% le pone nota 7 y un 20% es bastante alto, ¿no? Estamos hablando de un 86% que está de acuerdo con esto. Y luego vamos moviendo. Hemos involucrado activamente a todos los ejecutivos y directorio, también es un porcentaje alto, es decir, a nivel general, primeras líneas y probablemente segundas líneas, hay una participación, un involucramiento activo en el desarrollo del propósito. Si el propósito está integrado en la estrategia de negocio, en general los niveles son bastante altos. Probablemente desde nuestra experiencia aquí sigue existiendo un desafío de articularlo y de conectarlo mucho más, pero se ha avanzado en esto. Y después empieza a bajar un poquito. ¿Existe un liderazgo claro para implementar propósito? Ahí nos encontramos con un poco más de notas 5 y 1 y 4 y empiezan a bajar los porcentajes de total acuerdo. Si nuestro propósito está integrado a la estrategia de sostenibilidad, que al final la estrategia de negocios debiera ser la estrategia sostenible y muy articulada con el propósito, un poquitito menos. Y si tenemos las capacidades necesarias para implementar el propósito, empiezan las dudas. Es como las hemos definido, las hemos discutido con todo el equipo, está integrado desde la visión de la dirección a la estrategia de negocio, pero si tenemos la capacidad para implementarlo, empieza a bajar un poco más. Y luego, las que definitivamente ya se ven con brechas más importantes en términos de desarrollo, si hemos logrado comunicar hacia afuera y a nuestros stakeholders nuestro propósito, conocen, ¿no es cierto?, estos otros actores, la sociedad, los clientes, los proveedores, las comunidades, este sentido de propósito. Si hemos implicado a todos los colaboradores en la construcción e implementación, es interesante porque si ustedes se fijan, a quienes más beneficia es a los colaboradores, pero pareciera ser que en la activación y en la implementación se hace más difícil implicar a todos los trabajadores a pesar de lo importante que es. Si tenemos activado nuestro propósito en todos los procesos, ¿no? Aquí podríamos decir que esta pregunta se refiere al día a día, se vive el propósito en el día a día, lo viven todas las áreas de la organización, no solamente aquellas que se vinculan necesariamente con los clientes finales, que es muy parecida a la siguiente, si se activa en el día a día. Y por último, el ámbito más débil de todos es si tenemos indicadores o KPIs para medir el propósito. Y esto no es menor, porque si no tenemos indicadores o KPIs para medir el propósito, difícilmente podemos monitorearlo, difícilmente podemos hablar de impacto en aquellos ámbitos que veíamos antes que aparecían más bajos en términos de beneficio. Entonces, hemos avanzado muchísimo en lo que es construcción y definición de propósito,
pero los grandes desafíos en términos de poder seguir desarrollando y potenciando el valor del propósito es la capacidad de activarlo, de implementarlo en el día a día, en los procesos, en el involucramiento con todas las personas y en la capacidad de tener KPIs para monitorear. Ahora, si miramos algunas de estas preguntas que fueron las que medimos el año 2021 y hoy, la línea morada es el año 2021, la línea roja es el año 2024, hemos avanzado, ¿no? Estos son el porcentaje de notas 6 y 7 en relación a estas dimensiones. En general, hemos avanzado en todos aquellos ámbitos. La definición de propósito se mantiene igual, pero hemos avanzado en comunicar a la organización, hemos avanzado en alinearlo y integrarlo con la estrategia de negocio, hemos avanzado en activarlo en distintos procesos y ya hay más indicadores que los que teníamos antes. Tenemos brechas, pero el camino es positivo porque venimos avanzando y vamos a ver con nuestros invitados cuánto hemos avanzado y qué nos pueden contar que puede ser una buena práctica y aprendizaje para todos los que están escuchando. Ahora, ¿cómo seguir avanzando en el proceso de implementar adecuadamente el propósito de las organizaciones? Y aquí hicimos dos preguntas que son las que vamos a compartir y que nos parecen interesantes. Una, ¿cuáles son las barreras? ¿Qué cosas creemos que nos están dificultando implementar adecuadamente el propósito? Y la segunda es, ¿quiénes son los responsables desde la visión de la dirección para activar, darle vida, ¿no es cierto?, implementar el propósito. Entonces, la primera pregunta es sobre las barreras. Y como ven, se empieza a cruzar con las cosas que hemos venido mostrando en el resto de la presentación. Pero la primera barrera que aparece para poder implementar es que no existen métricas o KPIs para medirlo. Eso aparece como la más fuerte, ¿no? Entonces, al no tener métricas o al no tener KPIs, es difícil medir el impacto, es difícil hacer seguimiento, es difícil decir hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando en esto. Claramente ahí hay un tremendo desafío. Y luego hay varias preguntas que podríamos decir tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Los desafíos de liderar y de poder activar desde la mirada de los líderes en las organizaciones, incorporando o integrando a los equipos el desarrollo del propósito. Se habla de propósito, pero no se hace lo suficiente para activarlo, ¿no? ¿Cómo transformamos entonces la declaración en acción? Falta un liderazgo activo en la promoción del propósito, un 26%. Falta comunicación entre las distintas áreas y equipos. Y lo que nosotros hemos visto es que lo que es comunicación no es una comunicación informativa, no es que falte alineamiento, no es que falte decir este es el propósito, sino que falta conectar con las personas y que esa comunicación sea mucho más directa y activadora. No existe una visión compartida en todas las áreas de la empresa. Y falta claridad sobre la importancia de tener el propósito. Y por último, no hay embajadores o inspiradores que lo promuevan. También podríamos hablar que esto se vincula con los temas de liderazgo, más fuerte esto en las grandes empresas, y la falta de visión estratégica asociada al propósito. Si lo sintetizamos, podríamos decir, ¿no es cierto?, que las grandes barreras son la falta de métrica, son los desafíos pendientes que tenemos en términos de liderazgo y la dificultad de construir una real visión compartida, ¿no es cierto?, y conectada con todas las personas de la organización. Y por último, ¿no es cierto?, si hacemos la pregunta de quiénes son los responsables de implementar o darle vida al propósito de la organización, a mí me gusta mucho esta respuesta, porque obviamente la gerencia general aparece con un porcentaje mayoritario en términos de responsabilidad. Lo hemos visto, es muy difícil, ¿no es cierto?, que una organización tenga propósito si no hay una convicción en la dirección, en el liderazgo de la compañía para construirlo. Pero miren cómo ha crecido, ¿no es cierto?, la importancia o la responsabilidad de los trabajadores, del equipo que depende de la gerencia general. También lo hemos observado en los últimos años, como cada una de las personas de las distintas áreas, equipos, tienen el desafío de involucrarse y involucrar a sus equipos a la vez, y cómo la gerencia de personas, que antes no necesariamente aparecía con tanta fuerza, con una responsabilidad, se ha ido tomando una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, en este desafío de involucrar a todos los trabajadores en la implementación del propósito. Esto es una reflexión final y también tomada
desde nuestra experiencia trabajando y desarrollando propósitos en las empresas, pero si una buena parte de la responsabilidad de implementar propósitos está finalmente en poder involucrar a todas las personas en la organización, ¿qué puede hacer la empresa para posibilitar que esto ocurra? Más allá de tener las métricas, que es un tema muy importante, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para posibilitar que esto ocurra? Y aquí es simplemente compartir parte de nuestra experiencia en el último tiempo. Eh, Nosotros estamos asociados con un consultor internacional, se llama Aaron Hurst, especialista en temas que tienen que ver con economía del propósito. Y lo que hemos observado y visto en concreto es que para activar realmente el propósito de las organizaciones es clave conectar con el propósito personal y el propósito de los equipos, ¿no? Hasta hace algún tiempo, de alguna manera, lo que veíamos es que definir el propósito organizacional, comunicar el propósito organizacional y tener un set de iniciativas y acciones para poder activarlo en la práctica cotidiana podía ser suficiente. Pero la conexión genuina, la conexión auténtica que las personas pueden tener con el propósito de la organización es cuando cada una conecta con su propio sentido de propósito y desde ahí visualiza cómo aportar al propósito de la propia compañía. Esto es un ejercicio que requiere un poco de tiempo, por supuesto, pero lo interesante es que la fuerza de la conexión y el impacto que tiene en el empoderamiento de las personas, que visualizan con mucho más como fuerza y sentido propio el cómo aportar en este propósito organizacional, hace que esa fuerza, ¿no es cierto?, o el poder transformado del propósito se multiplique con muchísimo mayor intensidad. Y junto con lo anterior que tiene que ver, perdón, con conectar, ¿no es cierto?, propósito organizacional, personal y de los equipos, es entender que para ser una organización con propósito, se requiere desarrollar un mindset particular. No es solo tener una causa, ¿no? No es solo tener una razón de existir. Y esto a nivel global, y particularmente nosotros ya lo estamos midiendo, los trabajadores o las personas sienten que son parte de una empresa con propósito, no solo cuando hay una razón de existir con un sentido y con un impacto social y en el entorno significativo, sino cuando una empresa y cuando sus líderes y cuando los equipos y cuando las interacciones que se dan en las empresas tienen estas características. ¿Y cuáles son estas características? ¿No es cierto? Este RIC que nosotros llamamos, este mindset de propósito, se compone por tres elementos fundamentales. Cuando al interior de la organización se construyen relaciones significativas, eso significa relaciones positivas, consistentes, en donde los espacios de vulnerabilidad son posibles porque somos personas, somos profesionales y somos trabajadores. Pero esto es muy relevante. Yo puedo tener una causa, pero no trabajar y desarrollar las relaciones significativas, no voy a ser una organización con propósito. Cuando pertenezco, soy parte de un lugar en donde siento que lo que yo hago tiene un impacto y una contribución importante. Mi trabajo es importante para otros. Es importante para mi jefe, es importante para mi equipo, es importante para la organización, es importante para mi familia, para el entorno, etc. Ahí aparece, ¿no es cierto?, el valor de las causas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cuando siento que estoy en un lugar que me permite crecer y desarrollarme, donde eh, mi viaje por la empresa, por la compañía, por la organización, desafía mi statu quo, me invita a ir más allá de la zona de confort, porque es en ese lugar donde aprendo, donde evoluciono, y esos elementos, ¿no es cierto?, son los que generan el fuerte sentido de propósito. En ese contexto, cuando pensamos en cómo convocar, en cómo potenciar el valor transformador del propósito desde la organización y de las personas, no es que sea una fórmula mágica, ¿no? Pero estos dos elementos, conectar propósito personal de los equipos con la organización, activar este mindset de propósito en la práctica cotidiana de los líderes, de las personas y de los equipos, es algo que tiene un impacto mucho más positivo y básicamente se traduce desde las personas en empoderamiento, es decir, yo sé cuál es mi valor y yo sé lo que puedo hacer y aportar para construir ese valor, y se transforma además en algo maravilloso en términos de la capacidad de atraer, de retener y de proyectar talento, que es la realización. Y lo otro interesante es que esto se puede medir, ¿no? Que no son
los únicos KPIs para monitorear el propósito, pero sin duda es un espacio de monitoreo y de medición que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con los trabajadores, que son quienes activan finalmente el propósito que se pueden desarrollar en la empresa. Solo para cerrar, ¿no es cierto?, esta medición muestra y destaca la importancia de conectar con las personas al interior de las organizaciones, y es en ese trabajo con las personas el que facilita y hace posible que la organización vive y implemente su propósito. Con eso dejo de presentar y nos quedamos con nuestro panel.